2007 va a ser un año decisivo para Pervez Musharraf. El futuro político del líder militar pakistaní se presenta incierto. Habrá elecciones generales, la oposición alza la voz, el déficit comercial sigue creciendo y el general pakistaní intenta capitalizar sus buenas relaciones con Washington para mejorar las relaciones comerciales con Bruselas. Musharraf desea obtener un acuerdo con el bloque similar al que existe con la India, pero quizás vaya a tener que conformarse con una recomendación de la Eurocámara para que se multiplique por 2 la ayuda actual de 180 millones de euros destinada a combatir la pobreza y a dar alas al sector educativo. La eurodiputada británica Nina Gill acudió a la ORE antes de Navidad para comprobar si las promesas del régimen pakistaní se mantienen. Hemos venido aquí para demostrar nuestra solidaridad tras el terremoto de 2005. Queremos ayudar a Pakistán a resolver los desafíos que se plantean con la educación, la pobreza o el desarrollo rural. Pero también corresponde al gobierno pakistaní demostrar que comulga con principios que son muy importantes para nosotros y demostrar apertura en sus mercados, resolver los problemas con los radicales y los fundamentalistas y asegurar que no echen raíces en la sociedad. Nuestro interés global es luchar contra el terrorismo. Es un problema que tenemos en Pakistán y que seguramente no es culpa de este gobierno. Pero hay grupos procedentes de los sectores talibanes y de la guerra en Afganistán en este país, y grupos de Cachemira. Tanto el gobierno pakistaní como Europa deben luchar contra el terrorismo. La delegación del Parlamento Europeo fue recibida por el presidente Musharraf, que destacó las mejoras de su gobierno en materia de derechos humanos, las consecuencias del seísmo en Cachemira o la convocatoria de unas elecciones libres. Aunque fue la educación y las llamadas madrasas, escuelas religiosas, el tema que más preocupó a los eurodiputados. En un gesto de apertura, Musharraf permitió a los eurodiputados visitar una de estas madrasas, cerca de Peshawar. Aquí muchos niños de condición humilde reciben una educación religiosa. Muchas escuelas son acusadas a veces de adoctrinar a los menores. A pesar del control estricto de estas madrasas por parte del gobierno, los eurodiputados quisieron saber qué tipo de adoctrinamiento religioso impera en estas escuelas. En todos lados la gente nos dice que la educación es la llave del futuro de Pakistán. También se ha hablado mucho de las madrasas, que son los mayores centros educativos, y creo que para nosotros es importante comprender qué tipo de educación están recibiendo la mayoría de los menores, casi todos chicos. El terrorismo está muy presente en la frontera entre Pakistán y Afganistán. En algunos campos de refugiados, como este en Peshawar, en el que hay 50.000 refugiados afganos, los milicianos talibanes han ido infiltrándose poco a poco. Pakistán se hace cargo de los civiles afganos, aunque es criticado por algunas ONGs por violar los derechos humanos al no conceder la nacionalidad pakistaní a los niños nacidos en este tipo de campos. ¿Puede la Unión Europea esperar que Pakistán trate bien a los refugiados afganos en su territorio si los nacionales de la región de Cachemira siguen viviendo un invierno más bajo lonas? El eurodiputado británico Sahad Karim es muy sensible a la situación de estas personas desplazadas.
Nos encontramos en un campo de refugiados construido tras el terremoto de Cachemira. Hay que saber que en realidad esa gente ya vivía en campos parecidos, solo que han sido desplazados del lado indio de Cachemira a la parte bajo control pakistaní. Esta gente no está considerada como refugiada, puesto que las autoridades no estiman que han cruzado una frontera internacional, al considerar Cachemira una sola región. Es por ello que su estatus es muy discutible. No podemos permitir que decenas de miles de personas vivan en estas condiciones. Sin estatus reconocido, las víctimas del terremoto que sacudió Cachemira en 2005 malviven en un territorio que es a la vez el centro de discordia que ensangrienta las relaciones entre Pakistán y la India. ¿Qué puede hacer la Unión Europea para reducir la violencia? En Lahore, una fundación caritativa de la Unión Europea proporciona ayuda legal a niños, muchos de ellos víctimas de la corrupción policial. Pakistán tiene 165 millones de habitantes. Es un país relativamente pobre si lo comparamos con la India, aunque tiene un verdadero potencial. Es por ello que necesita ayuda, un mayor acceso a los mercados europeos, más inversiones y estímulos para avanzar en el terreno de los derechos humanos. Aunque la Unión Europea se pregunta cómo podrá Pakistán hacer frente a estos retos. Creo que Pakistán no está siendo lo suficientemente sincera respecto a algunos de estos retos. Los problemas de corrupción y de violaciones de derechos humanos en Pakistán afectan principalmente a las mujeres y los niños. En el terreno de la educación, la Unión Europea puede aportar una gran ayuda a Pakistán. Esta escuela en las afueras de Lahore, a cargo de la organización Care Pakistan, ofrece un nuevo horizonte a estos menores. En estos momentos, el 50% de los niños de Lahore no están escolarizados, no hay aulas. No podemos decir que la gente no quiere educar a sus hijos si no tienen escuelas. Pakistán debe hacer un esfuerzo por fomentar algo esencial para la Unión Europea, la democracia y los derechos humanos. Cuando tuvimos una reunión con el presidente pakistaní, le mostramos nuestra determinación para fomentar la democracia. La mejor manera de avanzar en este sentido es la celebración de elecciones libres. El presidente pakistaní deberá dar el primer paso si quiere mejorar sus relaciones diplomáticas y aprovechar la mano tendida que le ofrece la Unión Europea.